Leopoldo, ordenanos a todos, por favor, porque te pusimos con distintos temas de agenda. Digo, ¿cómo? A ver, primero un análisis un poquito del estado de situación política, ¿no? ¿El gobierno festejó o es un exceso decir que festejó? Mira, yo no quiero, y sobre todo porque me invitaste al programa, decepcionarte, pero en realidad... dale nomás, dale para adelante. Pero decepcionarte en el sentido de que, no sé, yo tal vez tengo una mirada muy pragmática porque estoy en el campo de batalla. Sí. Para mí ya esa etapa se terminó, la del análisis de la elección. Digo ¿por qué? Porque el Parlamento entra en otro momento, vamos a tener que discutir cosas muy importantes, pero muy importantes, y en realidad porque de esto se pueden hacer 1.000.000 de análisis, matemáticos, políticos, que no son exactamente lo mismo, y de eso pueden derivar muchísimos otros análisis acerca de esta cuestión. Lo concreto es que efectivamente, como aquí se ha dicho, esto se potenció porque Juntos por el Cambio y el entramado mediático que lo acompaña, y no solamente que lo acompaña, sino que le pone la agenda, efectivamente había imaginado un escenario que poco tenía que ver con la realidad, pero querían fabricar ese escenario, que era el de la desestabilización del gobierno, claramente. De ahí vienen no solamente la frase de Macri de que entramos a la transición, o la de Vidal diciendo nos vamos a quedar con el presidente de la Cámara, o la de un supuesto triunfo aplastante, sino todo lo que vino acompañando a eso. No ocurrió. Las cosas hay que medirlas en función de las expectativas o los objetivos que cada uno se pone. El gobierno se puso como objetivo remontar la elección. ¿Lo logró? Sí, lo logró. ¿Esto significa que ganó la elección? No, no ganó la elección. Tampoco el gobierno debería incurrir en el error del espejismo en el que incurrió Juntos por el Cambio. No ganamos la elección. Ahora, ¿la remontamos? Sí. Era una elección parlamentaria, por lo tanto, ¿el resultado en qué términos se mide? Cantidad de senadores, cantidad de diputados. ¿Quién tiene primera minoría en la Cámara de Diputados? El oficialismo. ¿Quién tiene primera minoría o mayoría, como lo quieras llamar, en el Senado? El oficialismo. ¿Perdimos quórum propio? Sí, perdimos quórum propio. Ahora, esto no significa perder quórum, porque podés hacer acuerdos políticos, claro, como de hecho se han hecho, y mantenerlo en el Senado. Pero para mí esa discusión ya está, ya quedó en el camino. Y no solo para mí, yo creo que para la gente. En general me parece que la gente ya no sigue discutiendo la elección. El gobierno salió fortalecido en alguna medida, pero tampoco puede engañarse porque perdió la elección. Entonces tenemos que mirar de aquí para adelante. Y de aquí para adelante lo que viene es lo más importante de todo esto. Porque lo que viene es que seguramente es tema del programa en los próximos minutos, es el tema del Fondo Monetario, es el tema de la distribución del ingreso, es el tema del régimen que vamos a llevar adelante en materia tributaria, etcétera. Después todo lo otro viene acompañando, yo te diría, la ficción que construyen los medios en la Argentina, a veces acompañada por dirigentes políticos. Entonces, ¿cuál es el resultado de todo esto? Bueno, empiezan a discutir ahora, no solamente qué decía la vecina de Cristina, sino los silencios de Cristina. Ahora ya se discuten hasta los silencios de Cristina. Bueno, eso es muy interesante. El que lea las columnas hoy de los diarios, hay un común denominador que es el silencio de Cristina. Si habla porque habla, si no habla porque se calla. Pero es un nado sincronizado absoluto. Pero a mí me gustaría, antes de pasar con el vértigo de un programa de televisión a otro tema, señalar que no estoy de acuerdo con el concepto de mal humor. La gente no está malhumorada. La gente no se encaprichó, hizo un caprichito y dijo no quiero. No, el mal humor es otra cosa. La gente está haciendo un reclamo ciudadano a través del voto. Y funcionarias y funcionarios tenemos la obligación de escucharlo. Sí, por supuesto. Y el periodismo debe recogerlo de esa manera. Porque si no, hay determinadas palabras que lo que hacen es bajarle el precio a lo que en realidad está sucediendo en la sociedad. Bueno, no fue el ánimo de este programa, obviamente. Porque se habla de malestar a nivel global cuando uno estudia qué pasa en otras sociedades, también en el mundo, ¿no? Por supuesto. Yo creo que también en el mundo se habla de mal humor para no hacerse cargo de que lo que en realidad sucede es un reclamo de la ciudadanía que debemos escuchar. Se pensó que era una vacuna, un voto. Y esto sucedió en muchos lugares del mundo. Y no fue así, porque hubo una vacuna, pero había un plato vacío y falta de trabajo. Por lo tanto, la vacuna no alcanzó.
Bien, es importante lo que marca Liliana. Nos vamos a meter, los voy a llevar de paseo a todos, por lo que llamamos un pastilleo, que son pequeños materiales que vamos a ir compartiendo de en qué estatus estaba la oposición política durante toda esta semana, a partir de lo que fueron los resultados del día domingo. A ver, el primero de ellos arrancó con el expresidente Macri, lo decía recién Leopoldo Moró, con el concepto de transición. Véalo. Macri, ¿cómo imagina estos 2 años? Difíciles, lamentablemente difíciles, pero Juntos por el Cambio va a actuar con mucha responsabilidad, ayudando a que la transición sea lo más ordenada posible, rumbo a que se vuelva a poner el país en el rumbo correcto. Bueno, ahí estaba el concepto de transición de Macri, que en vivo y en directo prácticamente aquí en el canal decíamos, la verdad, que esto es grave y merece el repudio, ¿no? ¿Por qué? Porque era una jornada electoral, alguien ya estaba de alguna manera preparando aquello que venía. Le contesta Horacio Rodríguez Larreta, escúchelo. Sí, primero no hay ninguna transición. Tenés un gobierno que está elegido hasta el 10 de diciembre del 23. Y segundo, los proyectos hay que verlos. Hasta ahora fueron solamente un comentario del presidente que iba a mandar unos proyectos de ley que todavía no los vimos. Toda discusión se va a dar en el seno del Congreso, que es donde corresponde. Bueno, se estaban empezando a matar entre todos. Ahí aparece Patricia Bullrich, que paradójicamente le pega a María Eugenia Vidal. Me dice, pero pará, ¿de qué está pasando enfrente, en la vereda de enfrente? Véalo. ¿Usted esperaba que el resultado en la capital federal y en la provincia de Buenos Aires sea más, o sea, está claro que ganaron, pero digamos que sea más abultado de lo que realmente fue? Bueno, la verdad es que habiendo 3 fuerzas políticas era razonable que el número no fuera tan alto, ¿no? Si uno por ahí esperaba estar arriba del 50 en la ciudad de Buenos Aires, que ha sido el número que se ha manejado siempre, pero bueno, habiendo más fuerzas políticas, o 4, porque también tenía a la izquierda su participación, el voto se reparte más. Está difícil la convivencia en Juntos por el Cambio y por eso apareció Ricardo López Murphy, también hablando pestes de María Eugenia Vidal. Escúchalo también. Ha hecho una elección buena, yo creo, en la provincia de Buenos Aires, y una elección, digamos, que tuvo algo debajo de las expectativas en la ciudad de Buenos Aires. Y bueno, a lo mejor hubo una, como se dice, cuando uno se confía, hubo un exceso de confianza en algún espacio, hubo quizás ¿en algún espacio menor, la escucho? Digo, era alguna sensación de exceso de confianza, que los resultados van a ser muy, muy positivos. Bueno, se le da una vueltita, pero terminan, por supuesto, hablando algunas cuestiones bastante alejadas de la realidad, uno podría decir, pero sí, en términos políticos, obviamente, las cosas no están bien. Para ponerlo en claro, bueno, nadie mejor que Alfredo Cornejo, que habló de la convivencia entre la UCR y el PRO. Escúchelo. Hay un equilibrio de fuerza, que estamos funcionando como una coalición de oposición, una coalición. Cuando se gobernó, no se funcionó como una coalición en el Ejecutivo. Creo que hay un esfuerzo enorme en la unidad de tolerarse pero pareciera que el esfuerzo lo hacen más ustedes que los socios del PRO con los gestos. Es probable que sí. En el búnker hubo un error, que es festejar el triunfo de Cava cuando era un triunfo nacional, y creo que somos una fuerza nacional. Bueno, lo que tenía Alfredo Cornejo, que no lo mostró, pero yo lo tengo acá en exclusiva para nuestro programa, es el mapita que él tenía, que le habían dado antes de entrar al aire. A ver, señor director, si usted lo tiene ahí, lo puede mostrar. Lo tengo yo, pero ya lo compartí con todos ustedes. Claro, el mapa de la derecha tenía Cornejo, fíjate, la UCR estaba riendo. Bueno, hay algunos mapas ahí que son discutidos, pero no, lo tienen ellos. Fíjense cómo en varias provincias la UCR tuvo una elección destacada, uno podría decir, pero lo cierto es que la disputa continúa y, por supuesto, el candidato Manes, Facundo, también se suma, porque es un referente del espacio, ahora sí, definitivamente, también suma lo suyo a la confusión general. ¿Hay una recuperación del radicalismo en la provincia de Buenos Aires que ayudó a esta elección? Sin dudas, el radicalismo de la provincia de Buenos Aires se levantó y le dio musculatura al radicalismo nacional. Yo creo que el radicalismo, estoy seguro porque hablo con radicales de todo el país,
va a intentar liderar la coalición, va a intentar darle una impronta más de centro popular, convocando una nueva mayoría desde el centro, y yo estoy seguro que el radicalismo va a competir en todas las jurisdicciones y en todas las categorías para liderar la coalición, y yo creo que es una buena noticia para la coalición opositora y una buena noticia para el país que un partido centenario como el radicalismo se ponga de pie y trate de construir una nueva mayoría desde el centro. El valor de la política sin privilegios, el valor de la seguridad para vivir en paz, el valor del trabajo, que es lo que va a construir el futuro. Tenemos... Bueno, varios comentarios me parece que despierta todo esto. Yo no sé quién quiere arrancar, es un análisis complicado. Que refleja un poco de lo mismo que decíamos al comienzo, digo, como esperaban tanto y como esperaban justamente repartirse un poco este ir por todo del gobierno nacional. Sí. Cuando no te sale bien, lo primero que haces es pelearte y echarte la culpa. Digo, la señala Navidad, porque se esperaba más de 50 puntos, no lo pudo hacer, 47 y algo. Me parece que es un poco el resumen de lo mismo. Y sí me parece que es muy importante el resurgimiento de la UCR, ya presentándose asegurando un candidato presidencial para el 2023, y me parece que en ese sentido lo que va a hacer Cambiemos es justamente lo que ha sucedido en otros países del mundo, que va a ir detrás de los Milei, va a ir atrás de los experts. Me parece que la UCR se va a ubicar un poquito más de centro. Bueno, vamos a hablar sobre eso ahora. Sin Eduardo, dudas, sí. el frente de todos debe estar parado. La recuperación de centralidad del miércoles, el Día de la Militancia, me parece que es un buen camino. O sea, lo primero es eso. Pero cuando uno advierte quiénes son los aspirantes del 2023, ¿qué es una UCR? Que lo que tenemos algunos años, que lo vimos a don Raúl Alfonsín, al Changui Cáceres, pero Eduardo, pará, porque hoy me estás haciendo, perdóname, me estás haciendo calentar. Me decís cosas que, digamos, con las que no estoy de acuerdo, pero esta UCR no es esa UCR, Eduardo, pero ¿qué canal estás viendo? Déjame expresar. Quienes vimos aquella UCR de don Raúl Alfonsín, Changui Cáceres, de ese señor que está ahí, de Leopoldo Moro, Freddy Storani, que sigan siendo funcionales, furgón de cola de una vecinal que es el PRO. Digo, qué sé yo, ojalá que las cosas se ordenen y la UCR tenga la identidad histórica. Pero ese no sería el problema, que sea furgón de cola. El problema es cuál es el programa que comparten, cuáles son las políticas que defienden. Julián, ¿realmente hay algún tipo de distinción política o de programa que lleve a cabo la UCR o el PRO, o esa UCR que está postulándose como resurgidora? La verdad que no hay ninguna diferencia, y es una interna que están jugando ellos. De hecho, hay gobernadores como por ejemplo el de Jujuy, que la verdad que las banderas que enarbola poco se condicen con ese radicalismo inicial que supo ser el primer movimiento popular de la Argentina. Correcto, eso entonces realmente me parece que es una interna que ellos tienen que dirimir. Por supuesto que sabemos que el PRO está disputando, ¿no?, la ultraderecha o esas banderas, ¿no? Lo hace con los derechos laborales, lo hace con la mano dura, lo hace con el discurso antiestado, y bueno, desde el radicalismo puede ser que haya más institucionalización en ese aspecto, pero yo creo que es una interna absolutamente de ellos. De todas maneras, me parece algo interesante, porque Leopoldo me va a corregir si me equivoco. A todos nos va a corregir si nos va a corregir, porque él sabe perfectamente de lo que voy a aludir. En verdad, Alfonsín se actúa como un emergente de lo que yo llamaría, para decirlo sintéticamente y la gente lo entienda, un socialdemócrata dentro del radicalismo. Y logra vencer a una de las grandes rémoras del radicalismo, que era el unionismo radical, o sea, que era toda esa corriente que había sido fundamentalmente antiperonista hasta la llegada de Perón, inclusive el propio Balbín, y de hecho de la Rúa pertenece a ese unionismo radical. Entonces, hoy Alfonsín fue un cisne negro dentro de alguna manera del radicalismo, porque volvió al pensamiento de don Hipólito Yrigoyen y lo que significaban las políticas populares. Este radicalismo que aparece ahora, Manes inclusive y compañía, ni hablar de los amigos nuestros comunes como, qué sé yo, Facundo Suárez y compañía, que se pasaron con Parque y Bandera a la derecha, más Brandón y bueno, toda esta gente y compañía, que uno los ve y le parecen monstruos, porque digo, estos tipos que tienen que ver con lo que... Entonces me parece que ahora hay una disputa, no es por la centro derecha dentro del radicalismo, es una disputa
para ver de alguna manera cómo esa musculatura que le da el radicalismo en todo el país al PRO, ahora de alguna manera no se lo va a dar y el PRO va a terminar siendo pura y exclusivamente un emergente de la capital federal. Claro, que es la discusión que se viene. Leopoldo. A ver, si repasamos el informe, vos vas a advertir allí que de lo único que se habla es de tacticaje electoral. No se habla de otra cosa. El radicalismo en particular, además, porque en definitiva el PRO tiene un programa para la Argentina, que por supuesto nosotros no compartimos, yo no lo comparto para nada, pero se define como un partido liberal, se define como un partido de centro-derecha, tiene un programa para la Argentina. El drama del radicalismo es que no tiene nada para la Argentina, ningún programa, no tiene principios, no tiene valores. La actual dirigencia del radicalismo lo único que defiende son espacios de poder, por eso su obsesión es el tacticaje electoral. Tacticaje electoral que los llevó a acompañar a Cambiemos o a acompañar al PRO en la famosa convención de Gualeguaychú. Sí. Y la discusión ahora es si en vez de ser furgón de cola van a ser el segundo vagón del tren. Es una discusión, es una dirigencia que tiene vacío de contenido. Es la continuidad del arruismo en la conducción radical. Esta es la realidad. El alfonsinismo ya no está más en el radicalismo. El alfonsinismo, no digo de los cuadros, los dirigentes, además de los votantes. El alfonsinismo se pasó al movimiento nacional y popular, si querés, en el 2011, cuando Cristina obtiene el 54% de los votos, y esto lo digo porque me consta, porque lo vi con ella en una encuesta posterior a la elección, un 17% de esos votantes habían votado a Alfonsín en el 83. Del mismo modo que Alfonsín, cuando saca el 52% de los votos, recoge muchos votos peronistas que estaban disconformes con la última etapa del peronismo de la década del 70. Entonces, digo, la política argentina se mueve mucho con ficciones, básicamente construidas sobre la base de estos medios de comunicación que quieren corrernos de las discusiones profundas y nos meten en el tacticaje electoral. Ojo que también nos puede pasar a nosotros, porque este informe que vos mostraste también tiene que tener la equivalencia de que nosotros, el Frente de Todos, no caigamos en lo mismo. No caigamos en la cuestión del albertismo sí, el albertismo no, la discusión con Cristina, que la cámpora, que tal cosa, tal otra. Yo te puedo decir, porque ya pasó la elección, que buena parte de todo lo que se está diciendo en estos días es ciencia ficción. A ver, ¿a qué te referís puntualmente? Porque nosotros, nuestra pregunta de inicio del programa es ¿y ahora qué? Bueno, y ahí está la discusión. A ver, ciencia ficción en este sentido, digo. Se dice, la cámpora y el kirchnerismo no querían la PASO. Mentira. Al contrario, la cámpora y el kirchnerismo plantearon la PASO. Habilitar en la provincia de Buenos Aires una lista encabezada por Bernie o por Mariotto. Por, digamos, un poquito más inclinada de un lado o un poquito más inclinada por el otro. Plantearon otra lista de diputados nacionales, que la encabezara el jefe de gabinete. Que la integrara Malena Galmarini. No hubo un acuerdo, el presidente con la facultad que tiene en el sentido de que es alguien que representa un importante sector del Frente de Todos, pensó que tenía que encabezar a Victoria Tolosa Paz y que había que tener una lista única. Entonces no existía esa discusión. Son cosas que se van fabricando y que los intendentes... Entonces nosotros tenemos que también salir de esa discusión. Nosotros tenemos que enfocarnos ahora, porque somos el gobierno, en resolver los problemas estructurales y coyunturales que tiene la sociedad argentina. Y ahí tenemos que tener mucha homogeneidad. ¿Va a haber debate? Sí, va a haber debate, porque no tenemos una mirada, lo dijo el propio presidente el otro día. Hay que poner todo en discusión. Sí, hay que poner todo en discusión. Hay que poner en discusión el proyecto plurianual. Yo quiero saber si ese proyecto, por ejemplo, viene acompañado de la reforma tributaria. Hay que poner en discusión el proyecto... Si no trae la reforma tributaria, vos pedirías que la incluya. Bueno, a ver, si no trae la reforma tributaria, quiere decir que le vamos a hacer pagar el ajuste o el famoso equilibrio fiscal a los asalariados o a los jubilados. Eso es muy importante lo que acabas de decir. Pero bueno, a eso digo, por eso digo, vamos a modificar, por ejemplo, el impuesto a los bienes personales. Vamos a imaginar, por ejemplo, la posibilidad de extender por 5 años más el impuesto a las grandes fortunas. Porque la discusión del equilibrio fiscal, que hay que tener equilibrio fiscal, hay que tener equilibrio fiscal.
Ahora, ¿cómo lo conseguís? ¿no? ¿Quién pone el hombro para ese equilibrio fiscal? ¿Vamos a quitar a los sectores populares como en la época de la Rúa con la ley de déficit cero? Es una discusión bastante parecida. Entonces, todo eso es lo que ahora nosotros tenemos que concentrarnos y dejarlos a ellos. Ellos van a tener 1000 dilemas. ¿Por qué? Porque Pichetto por un lado, Macri por el otro, Patricia Bullrich dicen no, tenemos que acercarnos a Milei, tenemos que hacer un acuerdo con Esper y compañía. Y es cierto, lo de Milei es terriblemente peligroso. Ella decía recién, bueno, ¿quién lo banca? Y la casta empresaria. Claramente, a Hitler, ¿quién lo bancó en Alemania en el año 30? ¿Quién lo bancó? Pero estás comparando a Hitler con Milei. No, no es una comparación. Sí. A ver, lo hago la comparación es quién banca estos personajes. Lo que se repite es quién banca. Está bien. Quería subrayar que no es una comparación que hay que hacer. Pero digo en términos gestuales. Sí. A ver, en términos gestuales sí la puedo hacer. En el locus, en el lugar que ocupa en la sociedad. Obviamente que tiene una característica similar. No, me río porque Ubeira Decilo. No, mucho más inteligente Hitler. No, pero digo, a ver, la comparación la hago básicamente en términos gestuales. En el año 29 vos lo veías a ese personaje y te parecía un payaso. Ahora, estaba haciendo una interpretación de una realidad que tenía que ver del fracaso económico de la década del 30, que fue el fracaso más estrepitoso del capitalismo en ese momento, tenía que ver con un país que estaba arrasado por la guerra, y nosotros estamos arrasados por la pandemia. Sí, es un momento parecido. Por una crisis del capitalismo brutal que todavía no ha terminado de llegar al punto más alto, al pico más alto. Leopoldo, estamos cerca, pero todavía no llegamos. Leopoldo, ¿puedo hacerte una pregunta? En el discurso del Día del Militante, el presidente de la Nación lo mencionó a Milei. Y me parece que marcó ahí una grieta que me parece que es insalvable. No por nada se nombra a alguien en un discurso donde dijo que con los negacionistas del terrorismo de Estado. ¿Y lo bien que hizo? Me parece que, bueno, pero esta cosa que veíamos antes de no, basta de hablemos, sentémonos a hablar, marca una diferencia donde dijo, hay con cierto sector no hay manera, como decía el Che, ni tantito así, ¿no? Y no solamente lo mencionó a Milei, lo mencionó también a Macri. Claro, que sigan haciendo negocios. Pero ¿por qué? ¿Ahí qué hay? Porque uno podría decir, el radicalismo, por ejemplo, el radicalismo de Alfonsín, ¿está de acuerdo en juntarse con negacionistas de la última dictadura? El radicalismo de Alfonsín somos nosotros, Julián. Pero ¿cómo? Si vos sos el radicalismo de Alfonsín. No, yo no. Leandro Santoro, Gerardo Zamora. Pero los que están ahí en Juntos, ¿quiénes son? Los votantes que, te reitero, votaron por Cristina en el 2011. A ver. ¿Haces un mapa del radicalismo acá? Si querés, escuchame una cosa. Es sencillo. Julián, tranquilízate. A ver, yo no te quiero llevar No, pero no entiendo. Pero yo no te quiero llevar a un terreno que se podría incluso sonar de chicana. Pero en esta elección, en el Congreso de la Nación Argentina, hay más representantes del radicalismo en el Frente de Todos que en Cambiemos. Además del que te habla. Leandro Santoro, Gerardo Zamora, que ganó la gobernación, la única gobernación que ganó el Frente de Todos. Sergio Palazzo, el secretario general de la bancaria. Está bien, vos decís, hay una tradición Cecilia Moró, que viene del radicalismo y es la vicepresidenta del bloque. 2 diputados radicales, precisamente de Santiago del Estero de Zamora. Entonces, digo, ¿hay un radicalismo alfonsinista? Sí, pero no está en Cambiemos. No están ni los votantes del alfonsinismo ni los dirigentes del alfonsinismo. ¿Dónde está Ricardo Alfonsín? El apellido Alfonsín, ¿dónde está? Está en España. Representando este gobierno. Pero representando este gobierno. Claro. Ya no les queda ni el apellido Alfonsín. Entonces, y hay otro radicalismo, que es el que describió Ubeira, el radicalismo alvearista, el radicalismo de derecha, porque el radicalismo, como el peronismo, siempre ha tenido alas. El peronismo también ha tenido alas de derecha. Sí, a mí me sigue preocupando mucho y nos vamos a meter en ese tema. Y es más, ahora. te doy otro dato contundente. En la provincia de Buenos Aires, donde Manes obtuvo 1.300.000 votos para redondear en la elección, que él dice que le dio músculo a Cambiemos como si eso fuera un logro, buena parte de esos votantes, y no lo dije yo, lo publicó Pagni en La Nación al día siguiente de la elección, o a los 2 días, un 20% de esos votantes se fueron de Manes. ¿O vos ¿por qué te crees que se redujo tanto el voto de Cambiemos?
Yo no digo que se vinieron en bloque al frente de todos. Se habrán dispersado, alguno habrá votado de una manera, otro de otro en blanco, pero un porcentaje, te lo aseguro, votó al frente de todos. Bueno, este es el... Ahora, hay una pregunta más. ¿Es democrático que los negacionistas accedan a una banca? Bueno, ¿Ese es un ejercicio de la democracia? Eso es una gran pregunta que la vamos a discutir ahora mismo. Ah, no sabía. No, sí, me parece importante. Porque, a ver, vos lo que estás planteando es... Que Villarruel accede a una banca diciendo la cantidad de cosas que ha dicho, que Milei dice la cantidad de cosas que dicen, que hay dentro de ese grupo el huevo de la serpiente, que no solo niega los 30.000 desaparecidos, sino que niega el genocidio, que niega la dictadura. Expert, por dice supuesto, que hay que tirotear a la gente, toda esa gente que dice que hay que convertirlos en queso gruyère, toda esa gente es una ficción democrática. Y esto lo digo muy respetuosamente, lo digo como una invitación a que replanteemos con coraje aquello que de hecho no está funcionando. Votar y que cuantitativamente alguien gana, alcanza. De verdad, me gusta mucho viajar y por suerte he tenido la posibilidad de estar en Berlín. En Berlín estábamos paseando y alguien, un argentino, quiso hacer un chiste y hacer el gesto. Sí. El guía le dijo, no, mirá que te puede llevar preso. Y hace muy poquito sucedió con un diputado en una banca en Berlín, que hizo un gesto y se le acercó a alguien que seguramente era de las fuerzas de seguridad, y el tipo está en este momento a punto de ser detenido y lo van a meter preso solo por hacer esto. Y estamos en un país donde va a ser diputada una señora que dice que la dictadura no existió, que los 30.000 desaparecidos son una ficción, que hay que meter bala, que el queso gruyère. ¿Eso realmente creemos que es el ejercicio de la democracia? A mí me asusta. Creo que lo tenemos que revisar y que en los 2 años que nos quedan tenemos la obligación de tener la valentía de mirar esto de frente y revisarlo en serio. Bueno, a ver, este es el dibujo para saldar las deudas, ¿no? Porque las pagamos siempre, igual la deuda tiene esa cuestión de asimetría donde uno si debe tiene que mostrarlo. Bueno, acá está, este es el mapa del alfonsinismo hecho en un minuto, ¿no? No es muy mapa. Bueno, perdón, acá están mis apuntes pero también. Cuando vos pensás en el radicalismo... Sí, ¿qué dice? Dice el unionismo. El unionismo radical es... es como el radicalismo partido, digamos. Acá. No, el unionismo radical es el emergente, digamos, del radicalismo antiperonista, que se salda con Balbini. Yo estuve presente en el Comité Radical el día que se dio la batalla interna entre Alfonsín y Balbín, que la pierde, y ahí sale electo senador, candidato a senador por la capital federal, que entre paréntesis hay que decirle a toda la gente que con Perón, el que salió senador por la capital federal fue Fernando de la Rúa. Y Alfonsín pierde esa interna. Va a tener que pasar toda la etapa del proceso para que Alfonsín vuelva y se arma un partido del radicalismo que vuelve a las tradiciones originarias. Entonces lo que yo pretendo decir es que, claro, cuando yo lo veo a Cornejo o veo a estos señores que actúan como dirigentes radicales, no reconozco de ninguna manera a ningún dirigente radical de la estatura de Ricardo Alfonsín y lo que él derramó y la importancia que tuvo para los argentinos. Y para decir algo más, con respecto a lo que acaba de decir la señora, que tiene toda la razón del mundo, la democracia no es un organismo bobo. Claro. Donde el organismo bobo pareciera que la democracia tiene que albergar a todos. No, alberga a todos los que tienen ideas que tienen que ver con el sistema democrático. En Estados Unidos, la segunda enmienda de los Estados Unidos, o sea, apenas Estados Unidos en funcionamiento con Washington, la segunda enmienda es para que la gente pueda armarse si el presidente de los Estados Unidos enloquece y quiere volver una anarquía y poder matarlo. Nosotros en la Constitución del 49 tuvimos un artículo que decía algo similar, en el artículo 15. Entonces, no me parece que sea una cosa que uno pueda llegar a tolerar estas expresiones, digamos, de nazis y de fachos. Entonces, yo cuando lo veo a Milei, y veo a Milei, veo a Expert y toda esta banda de sinvergüenza que anda dando vueltas, que ahora se van a enfundar en ropa de diputado, bueno, hay que decirle, si te vas a poner de diputado, sabe claramente que del otro lado, donde vos te pasaste de la raya, vas en cana. Bueno, pero a ver, porque... Perdóname, Julián, una acotación muy breve para tratar de cerrar esta cosa del alfonsinismo, muy breve. A ver, yo no suelo hacerlo porque es muy feo hablar de alguien que ha muerto, o tratar incluso de interpretarlo o representarlo.
Pero Alfonsín, que tenía una gran capacidad anticipatoria, bueno, fue a punto tal de que fue uno de los pocos dirigentes políticos de la Argentina que dijo que era un disparate la invasión de Malvinas, se jugó en un momento muy complejo, o que anunció el pacto síndico-militar. Totalmente. Alfonsín Dijo que el límite era Lilita y Macri. Claro, cuando Macri ni siquiera era precandidato, era jefe de gobierno de la ciudad, ¿qué dijo? Acá en este canal lo han pasado 1 millón de veces. Macri es el límite. No lo dijo Moró, no lo dijo Leandro Santoro, lo dijo Alfonsín cuando Macri ni siquiera era candidato todavía. Dijo, el límite son los conservadores, el límite es Macri. Lo trágico que podría ocurrir es que ahora desde el más allá tenga que salir a decir, si esta dirigencia radical sigue en este camino, que el límite es Milei. ¿Vos te imaginás si Alfonsín tuviera que salir a decir que el límite es y las Milei? maravillosas palabras que le dedicó a Lilita. Bueno, además, Ni pero hablar. digo para hablar de... Entonces, por eso te digo, ¿dónde está el alfonsinismo? Está donde estaba en boca de Alfonsín hace muchos años No, atrás. e incluso el mismo Milei con su castanómetro, que salió a decir quién es casta, quién no. Bueno, ¿no? por eso, Bullrich dejó por de eso. ser casta, también Macri dejó de ser casta, Larreta sí, Vidal sí. Bueno, por eso. Digo, Bueno, nos me vamos a parece- meter ahora en algunos conectores que me parecen No, bueno, claro, importantes. pero me parece bueno haber puesto el límite de esa grieta y ojalá que siga existiendo esa grieta. Yo con esa gente no quiero nada que ver. Y le agradezco muchísimo al señor Leopoldo Moró. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias.